Amigos, el día de hoy estoy en la Arena México porque les pienso hacer una guía para que también ustedes vengan, y para eso vine con mi mamá. ¿Qué plan? Dani. Hola, Steph, ¿cómo estás? Saludos, ahí Steph, a la diosa del ring. Vine con mi mamá, vine con nuestros amigos Señor Jesús y Rosy, y con mi papá, el de siempre. Y entonces quiero preguntarle a Jesús y Rosy, que vienen por primera vez, ¿qué es lo que esperan ver ahí adentro en la Arena México? Yo pienso divertirme y ver un buen espectáculo. ¿Tú, Yo Rosy? quiero ver sangre. ¿Quiere Mucha ver sangre, Rosy? Rosy es de las rudas. Nos vemos allá adentro, amigos. Cuídense mucho. Si quieres saber cómo llegar a la Arena México, te invito a que entres a este video que está en mi canal. En él vas a poder conocer las dos diferentes opciones que tienes para llegar en metro. También te digo dónde bajarte en caso de que quieras llegar en Metrobús. Y te explico cómo es que le tienes que hacer si llegas en auto y cuáles son los costos del estacionamiento de la arena. O también la opción de dejarlo en zona de parquímetro. Amigos, pues les quiero comentar primero que nada los días de función. Los martes es a las 7:30 de la noche, los viernes a las 8:30 y los domingos a las 5 de la tarde. Los viernes es el día estelar, pero tanto martes como domingo el nivel de los luchadores es el mismo. Se van a divertir, así que no duden en venir, ya sea martes, viernes o domingo. También lo que cambia es el precio. Los viernes es un poquito más costoso y martes y domingo es más accesible. Y también, si es un evento especial, el costo del boleto incrementa un poco, a diferencia de un día normal. Para la compra de boletos tienes dos opciones. La primera opción es comprarlo en las taquillas de la arena. Hay dos de ellas. Una es en la calle de Doctor Lavista, que es la taquilla principal, que es la que estamos viendo ahorita. Y la otra está sobre la calle de Doctor Lucio, en donde los taquilleros te atienden de una manera muy amable y siempre con el ánimo de apoyarte en la compra de tus boletos. La otra opción que tienes para comprar boletos es por medio de la empresa Ticketmaster. Obviamente, comprar boletos en esta opción es más costoso por los cargos que te realiza la empresa, pero ahí te va un tip. Los boletos salen a la venta a mediados o a finales de un mes anterior al que quieres asistir. Así que entre más pronto los compres, más posibilidades tienes de encontrar boletos en las primeras filas. Eso sí, te tienes que estar metiendo a la página de Ticketmaster para revisar cuándo es que salen a la venta los boletos. Y como ves, el proceso es sumamente sencillo. Ahí entras en el mapa, seleccionas tus boletos y solamente le tienes que dar en comprar y listo. Esos carteles nos dicen todas las restricciones que tenemos para entrar a la arena. Entre las más importantes es no entrar con alimentos ni con bebidas, ni tampoco con cámaras fotográficas de ningún tipo. En cuanto a los carteles laterales, hoy en día están siendo flexibles y nos permiten hacer grabaciones y fotos, pero solo con la cámara de nuestro celular. Es importante mencionar que por razones de seguridad no se permiten niños menores de 18 años en las primeras 3 filas. Así que si tú llevas niños menores de 18 años, no compres boletos en las primeras 3 filas, porque si no te mandarán a las filas de atrás. Y por lo menos llega con 1 hora de anticipación a la Arena México. Te prometo que no te vas a aburrir. Puedes pasar a visitar este hermoso túnel lleno de fotos increíbles, y donde también vas a poder encontrar a tus luchadores preferidos. Por cierto, ahí estamos viendo Atlantis Leyenda con una preciosísima máscara roja. Del lado izquierdo también está la tienda de Octagón. Ahí de frente vemos Stuka Jr. También alcanzamos a ver al señor Fuerza Guerrera. Ahí vemos parte del staff de Octagón, siempre muy alegres. Y vemos tiendas donde puedes adquirir crepas, máscaras, todo tipo de mercancía de tus luchadores favoritos. Y la puedes comprar no solo antes de la función, sino también al finalizar. Y además del túnel también están los puestos. Este, por cierto, es uno de mis preferidos, con Doña Vicky, donde venden también máscaras, capas, cinturones, todo tipo de souvenirs para que te lleves un recuerdo de tu visita a la Arena México.
También si quieres comer algo, ahí está una muy rica opción con Doña Carmelita, que vende unas quesadillas deliciosas. Y justo a nuestro lado derecho vemos otro de mis puestos favoritos, donde venden mercancía muy económica, de muy buena calidad y con mucha amabilidad. Y ya para ingresar a la arena, tienes la opción de la entrada que está en la calle Doctor Lavista, que es la principal. Ahí puedes entrar en cualquier localidad que hayas comprado. La otra opción es la que está por la calle Doctor Lucio. Esa es la entrada secundaria. Sin embargo, ahí solo puedes entrar si compraste boletos de ring numerado. Y te voy a dar una tercera opción, que es un tip adicional. Si ya vas tarde, si no tienes tiempo de hacer la fila, hay una entrada trasera que es por el estacionamiento. Normalmente en esa entrada nunca hay fila y vas a pasar de manera rápida. Eso sí, este acceso solo está disponible en caso de que hayas comprado tus boletos en ring numerado. De lo contrario, tendrás que ingresar por la entrada principal. Y no importa la entrada que escojas, vas a tener que pasar por un filtro de seguridad que llevan a cabo policías, donde revisan principalmente que no traigas alimentos, bebidas, cámaras fotográficas, y para eso vas a tener que hacer una fila, mujeres con mujeres policías y hombres con hombres policías. Y entonces sí, agárrate, porque si te hace falta cariño, vas a querer pasar más de una vez. Y cuando tú llegues a la arena vas a ver a varias personas con chalecos azules, como el de este señor amable que nos permitió grabarlos, que dicen acomodador. Señor, usted nos ayuda a encontrar nuestros asientos, ¿verdad? Exactamente, para ubicar al personal, va por secciones y números, sección naranja, roja y azul respectivamente sus lugares, para llevarlos a acomodar para que sean cómodamente sentados. Nada más. Muchas gracias, señor. Obviamente, pues les tenemos que dar su propina, porque muy amablemente nos ayudan a encontrar nuestro lugar. ¿Cuál es su nombre, señor? Yo, Jorge Lara. Muchas gracias, señor Jorge, muy amable. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Y para comprar alimentos y bebidas, tienes también dos opciones. La primera es comprar en las tiendas que están en la entrada principal. Ahí vemos la tienda de micheladas y botanas. También vemos la tienda de artículos oficiales del Consejo Mundial de Lucha Libre y la tienda donde venden también dulces. Ahí puedes comprar con tarjeta de crédito, débito y en efectivo. Y la otra opción es comprar tus cosas ahí directo en tu lugar. Hay vendedores por toda la arena que te van a ofrecer alimentos y bebidas. Están identificados con una bata blanca con números y su nombre. Te recomiendo que no abras cuenta, paga conforme vas consumiendo. Y eso sí, tienes que pagar en efectivo. Y ofréceles una propina al final. La lucha libre es mágica. Dura aproximadamente 2 horas. He escuchado a gente decir que las primeras luchas no valen la pena porque los luchadores no son profesionales. Están totalmente equivocados. La lucha libre vale la pena desde la primera hasta la última lucha. Así que la recomendación es: llega desde el inicio de la función y quédate hasta el final. Acabó la función, una función impresionante. ¿Qué te pareció la función, mamá? Increíble, estuvo buenísima, le echaron muchísimas ganas, estuvo todo padrísimo. Rosy, ¿te gustó la lucha libre mexicana? Me encantó, padrísimo. ¿Vas a regresar o no? Sí. Señor Jesús, ¿va a regresar o no? Sí, claro. Claro que sí. ¿Qué tal estuvo la función hoy? Muy bien. Muy divertido. Hoy fue verdadera lucha. Algo muy importante, y sobre todo si vas por primera vez y no sabes nada de lucha libre, es que consigas un servicio de guía. Digo, si vas sin guía, lo vas a disfrutar, pero si vas con guía, vas a entender todo lo que pasa ahí adentro de la Arena México. Hoy en día hay varias opciones disponibles. Sin embargo, yo te voy a ofrecer mi servicio, que es a través de Airbnb Experiences. Es un servicio seguro, a un excelente precio y sobre todo calidad. Si estás interesado, mándame un mensajito directo a través de mi cuenta de Instagram y yo con gusto te voy a proporcionar toda la información que necesites. Las principales ventajas de ir conmigo a ver lucha libre es que yo soy un verdadero apasionado de este hermoso deporte y además usualmente mis grupos y yo vamos a las primeras filas. Pues una función impresionante, estoy muy contento.
Y pues ya lo vieron por primera vez y quedaron emocionadísimos. Esa es la constante. Todos los que vienen se enamoran de la lucha libre. Así es como se ve la arena ya al final de la función. Está hasta el gorro. Mucha gente en los puestos. Y vean cómo se amontona la gente. Pero es un ambiente bonito. Miren, también los luchadores de otras empresas vienen a disfrutar de la mejor lucha libre del mundo. Se hablan algunas cosas negativas acerca de la lucha libre que alejan a la gente, que si es peligroso ir a la arena, que si es puro teatro y los luchadores ni se pegan, que si es un espectáculo para gente ignorante y de bajos recursos. Lo cierto es que la gente que dice estas cosas es la gente verdaderamente ignorante, pues no sé si sepan, pero la lucha libre fue declarada como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México desde 2018. La lucha libre es un deporte muy noble y además muy incluyente. Va gente de todas las clases sociales y de todas las nacionalidades. Cuenta con más de 90 años de historia en nuestro país y es un ambiente totalmente seguro y familiar. Y por último te quiero decir que si te han dicho que la lucha libre es puro teatro y no se pegan de a de veras, ven y compruébalo tú mismo. Te prometo que te vas a sorprender. Y al finalizar, una buena opción es, tomando de referencia la salida del estacionamiento, vienes de este lado, caminas hacia afuera y justo afuera del estacionamiento es un excelente punto para tomar un Uber o un Didi, cualquiera de esos taxis de aplicación. Ahorita les voy a mostrar el punto exacto donde yo les recomiendo que vayan y tomen un Uber. Miren, justo saliendo del estacionamiento, enfrente de esta tienda, Leyendas Lucha Store, ahí donde está esa pareja esperando su transporte, ahí es un gran punto para que ustedes puedan tomar un Uber de manera segura y además sin gente. Ahorita tiene como unos 15 minutos de que acabó la función y aquí no hay nada de gente. No me quiero ir sin antes decirte que si tienes alguna duda, pregunta acerca de la lucha libre mexicana, no olvides dejármela en comentarios o envíame un mensaje directo a mi Instagram. Yo te contestaré a la brevedad. Además, si te gustó o te sirvió el video, dale like y te invito a que te suscribas a mi canal. Estaré subiendo más contenido como este. Cuídense, amigos, y nos vemos en las arenas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Se acabó esto, ¿eh? Se acabó, qué bonito.